salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Eterno que nos da la oportunidad de continuar con el estudio que hemos llamado Jesús el Predicador. Hemos tomado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo hacia sus apóstoles, discípulos y consecuentemente a nosotros, que se resume en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 inclusive. Estas enseñanzas se van explicando a lo largo de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento.
Hemos estado analizando lo que son las bienaventuranzas. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces ahí en el libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer una vez más del verso 1 hasta el verso 12 para irnos familiarizando con ellas. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados, felices, gozosos, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, dichosos, gozosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, estamos en el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya esta es como la quinta lección sobre este versículo y vamos a ver la quinta y última de este versículo, de esta bienaventuranza, que tiene que ver con la consecuencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cada bienaventuranza tiene una bendición consecuente, ¿verdad? Todo lo que está diciendo, bueno, ¿quién va a ser bienaventurado porque tenga hambre y sed? Y uno dice, nadie puede ser feliz, dichoso por tener hambre y sed. Pero lo bueno es que el Señor promete que al que tiene hambre y sed de justicia, es el Señor mismo quien le va a saciar. No es el hombre, no somos nosotros mismos, sino es Dios quien nos va a saciar. Primero, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios, que es un juez justo, nos iba a llamar a cuentas. Y como dice la palabra del Señor, y los libros fueron abiertos y cada quien fue juzgado por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese era nuestro destino. Justo destino. Pero Dios en su misericordia manda a su Hijo Jesucristo. Dios se viste de humanidad en Cristo. Y Cristo toma mis pecados, mis iniquidades, mis maldades, mis majaderías, mis irreverencias, mis truanerías, mis desobediencias. Toma todo lo inmundo de mis pecados y los carga sobre su cuerpo y recibe el castigo divino en la cruz del Calvario. Cuando yo entiendo eso, porque Dios me lo da a entender. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, porque el Señor me guía al arrepentimiento. Y le abro mi corazón a Jesucristo. Y Él viene a ser el Salvador y el Señor de mi vida. En ese momento soy justificado. No soy justo, sino que he venido a ser justificado. Y entonces Dios sacia mi necesidad de ser justificado. Esa es la primera parte que ya la hemos analizado. Pero luego viene la vida posterior a que yo recibí a Jesucristo. Que tiene que ser una vida de acorde al mismo Señor Jesucristo. Es lo que Dios me está pidiendo. Dios demanda el vivir una vida santa, justa, pura y buena. Menos de eso, el creyente
no debería de vivir. ¿Cuál sería la idea? Abramos nuestras Biblias ahí en el Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15, un salmo conocido por muchos, Salmo capítulo 15. Y nos va a dar más o menos la idea de qué es lo que Dios opina sobre una vida justa, santa, pura y buena. Salmo capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Recuerde que nosotros vamos a ir a morar en el cielo, ¿verdad? El Señor Jesús lo promete. Creéis en Dios, dice ahí Juan 14, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa morada es celestial, son los atrios celestiales donde nosotros vamos a habitar cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero vea lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Claro, esto es como un asomarme a lo que el Señor me está diciendo aquí y ver si soy esa persona. Sigue el verso 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es, entre tantos otros textos que podemos tener para encontrar quién es una persona justa, pura, santa y buena como el Señor quiere, nos va diciendo que este es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Y alguien estará pensando, bueno, esto es imposible. Esto es imposible porque ya yo entiendo que voy a seguir tropezándome, voy a seguir cayendo. Hoy estaba enojado con un fulano y hablé mal de él. Aquella persona me pidió dinero prestado y todavía no me la ha devuelto y cuando me la va a devolver ya no va a valer nada. Entonces el dólar debería recompensarme un poquito más. Tras de eso, por estarme haciendo esperar. Bueno, yo prometí que iba a hacer tal cosa, pero es que las circunstancias cambiaron y no voy a poder cumplir con mi promesa. Y dejamos de hacer entonces la voluntad de Dios. Y las circunstancias van a dictar si yo obedezco o no obedezco a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Tengo que obedecer a Dios aunque la gente me llame tonto por hacerlo. Tengo que obedecer a Dios aunque alguien me diga, ¿qué necio es usted? Yo tengo que sujetarme a lo que Dios dice en su palabra. El asunto es si puedo o no puedo. Dios nunca, nuestro Padre bendito, jamás de los jamases, nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Por ejemplo, si Él dice que yo tengo que amar a mis enemigos, yo tengo que amar a mis enemigos. ¿Por qué? Porque Él me capacitó para hacerlo. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Así que si yo tengo el amor de Dios derramado en mi corazón, entonces tengo la capacidad ¿de qué? De poder amar a los enemigos. Dios nunca me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Dios me está pidiendo que tenga santidad en mi vida. ¿Está fuera del alcance humano? Sí. Pero no está fuera del alcance divino. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ocurrió el milagro, maravilloso milagro, bendito milagro
de que no solo Dios me acompañe en el camino, sino que Dios habite en mí y yo venga a ser templo del Espíritu Santo. Como Dios habita en mí, en la persona del Espíritu Santo, Él va a empezar a operar mi vida, transformar mi vida. Dice la palabra de Dios que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Me va a hacer una persona madura para poderlo servir a Él, para poder glorificar su nombre. El Espíritu Santo tiene un modelo. Él quiere hacer un modelo. Una vez siempre recuerdo esta historia de una persona que entra a una ebanistería y el ebanista, maestro ebanista, increíble, está haciendo una silla victoriana preciosa, pero cuando llega la persona, lo primero que hace es criticarlo. Dice, es que eso se ve feo. Y claro, la silla está trabajándose, todavía hay que pulir, hay que cepillar, hay que hacer tantas cosas ahí. Eso se ve feo. Y entonces le dice el maestro ebanista, le dice, por favor, acompáñame. Y lo lleva atrás. Y le enseña las otras sillas que están terminadas. Y le dice, así va a quedar. Este es el modelo. Esa silla que usted ve ahí, que estamos trabajando, va a quedar de esta forma. Ah, no, increíble, esto es maravilloso, esto es lo mejor que puede pasar. Bueno, el modelo es el Señor Jesucristo. El modelo no es Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ni Jeremías. El modelo es Cristo. Siempre el modelo ha sido Cristo. Y el Espíritu Santo está formando la imagen de Cristo en cada uno de sus hijos. Y Él lo está haciendo, Él está trabajando. Él está formándonos. A veces cuando viene una prueba difícil y uno dice, ¿por qué, Señor, me estás permitiendo esto? Bueno, es parte del trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Me está capacitando, me está dando sabiduría, está, no sé, ayudándome a crecer en paciencia, en obediencia, en lo que esté necesitando en mi vida. Entonces, yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entender que Dios va a hacer que lo que es imposible para el humano, que es vivir de una manera santa, pura y buena, Dios lo va a hacer posible. Dios va a actuar o está actuando de manera directa en mi corazón. Ahora, el problema es que humanamente lo que nosotros queremos hacer no es lo que Dios quiere hacer. ¿Verdad? El apóstol Pablo enseñaba esta dificultad y él decía, es que los deseos de la carne son contra los del espíritu, y está hablando de él mismo, es su propia experiencia. Y los del espíritu son contra los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una batalla interna. Siempre vamos a tener una batalla interna. Siempre que tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios, se nos va a presentar la carne diciéndonos que es más fácil hacerlo de esta otra manera, o es más fácil ignorarlo, o usted no tiene por qué hacerlo, que lo haga otro. Y el Espíritu va a insistir, es que a usted lo estoy llamando. Imagínense a Jonás, Dios llama a Jonás. Jonás, vaya a Nínive. Y Jonás en ese momento tiene una lucha con su carne y con Dios. Y Dios dijo, Nínive, y Jonás se fue para el lado contrario. Bueno, cada vez que juzgamos a Jonás, debemos recordar que nosotros vivimos la experiencia de Jonás de manera cotidiana y a veces minuto a minuto. Y que lo mejor que tenemos que hacer es aprender a obedecer. En mi carne yo no quiero servir a Dios. Pablo en el capítulo 7 de Romanos lo explica y lo explica profundamente. Se toma todo un capítulo para explicar que en mí, en mi carne, en mi ser, no mora el bien. Así que si yo voy a depender de mí, de querer hacerlo, siempre voy a fracasar. Porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Y termina casi al final del capítulo diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero viene el capítulo 8, que es un capítulo maravilloso para profundizarlo en lo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es increíble. Bueno, ese Espíritu Santo es el que actúa en cada uno de nosotros. Y vea lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, en la acción del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, el verso 12 y 13. Filipenses. Ok. Dice, por tanto, amados míos, me gusta cómo Pablo trata a los creyentes. A veces hay muchos predicadores que están abusando de la autoridad del púlpito y maltratan a la gente que llega a escuchar del Señor. Que en lugar de animarlos, fortalecerlos, darles consuelo y paz, lo que hacen es destruirlos. Y aquí el apóstol Pablo usa mucho esa palabra, como Juan la usa, pero el apóstol Pablo la usa, amados. Amados. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. ¿Cómo me ocupo? Conociéndolo a Él, estando con Él, aprendiendo de Él todos los días. Ocuparme. No implica una lucha. Tengo que ocuparme. Y sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, de mí no va a salir el deseo de ser santo, pero Dios lo pone. Pone el deseo. Pero no solamente me da el deseo, sino que me capacita para que ese deseo divino se pueda cumplir en mis acciones. ¿Verdad? Sé que siempre voy a estar en esta batalla, pero lo bueno de la batalla, ¿sabe qué es? Que siempre voy a tener la victoria. El mayor enemigo, decía Spurgeon, el mayor enemigo que nosotros tenemos no lo encontramos fuera. No es el diablo, tampoco la esposa, no son los hijos ni los vecinos. El mayor enemigo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Okay? Así que cada vez que yo obedezco ese querer que el Espíritu Santo pone en mí y esa capacidad de hacerlo, lo actúo, lo obedezco, voy a tener una victoria. Y entonces voy a andar de triunfo en triunfo. Hoy es un día de triunfo que se le suma al de ayer, que fue un día de triunfo, y al de antier, que fue un día de triunfo, y al de mañana, que puede ser un día de triunfo, y al de 5 años más, que puede ser un día de triunfo. Así que vamos de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo, no contra el diablo, porque el diablo ya fue vencido. Yo no tengo que vencer al diablo. Cristo ya lo venció. No contra el enemigo, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es el triunfo de mi propia vida. Si yo me rindo, me humillo ante el Señor, que pone el deseo en mí y la capacidad de lograrlo, hacer lo que Él me está pidiendo, voy a andar de triunfo en mi vida. Por eso la palabra de Dios dice que somos, en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Verdad? Y como somos más que vencedores, ya no va a haber problema de tener que enfrentarnos al entorno que nos rodee. Por lo cual estoy seguro,
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el problema externo ya no me va a afectar. Porque cada día de mi vida, al andar en obediencia, al humillarme delante del Señor y obedecer el deseo que Él pone en mi corazón y la capacidad de hacerlo, me va a permitir ser en Cristo Jesús siempre más que vencedor. Así que sí se puede caminar en una vida de santidad. ¿Qué es fácil? El problema soy yo, que siempre quiere tener un ojo en las cosas del mundo, que siempre quiere desviarse un poquito. El Señor dice en su palabra que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice el escritor de Hebreos o el apóstol Pablo, que dice, puesto los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero Juan señala cuál es el problema en su primera epístola, que es que ponemos las cosas que están en el mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que siempre estamos como con el rabito del ojo mirando al mundo. Eso es donde tenemos que bloquearnos para permanecer con nuestra mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. La santidad práctica es una consecuencia. O sea, es que no puede ser de otra manera en la vida de alguien que ha dicho que ha recibido a Cristo como Salvador. Es una consecuencia y no solo una posibilidad. Hablaba hace algún tiempo con una persona que había hecho una consagración al Señor, pero luego de que hizo su consagración, en lugar de acercarse más al Señor, más bien se alejó. Y le decía, bueno, es que es como que alguien se acerque a usted y le proponga matrimonio y le diga, yo te voy a amar con todo mi corazón, pero no puedo entregarte mi vida. ¿Cómo sentiría usted esa propuesta? Usted dice, bueno, así no. Es que no puede haber una cosa sin la otra. Bueno, llegamos y nos queremos consagrar delante del Señor. Señor, te doy mi corazón, pero no te doy mi vida. Es posible. Señor, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Pero no entregan la vida. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para usted? Dice la palabra de Dios que Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Que Dios nos capacitó con dones espirituales, que tenemos un llamado, un ministerio. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para usted y cuáles son los planes que usted tiene? Y tal vez a esta hora usted ni siquiera se da cuenta cuáles son los planes que Dios tiene para usted. Y usted quiere a fuerza que Dios bendiga sus planes. Claro, eso es la necedad del hombre. Pero la santidad práctica es una consecuencia, decíamos, y no tan solo una posibilidad. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, voy a parafrasearles este texto por cuestiones ya de tiempo, pero dice la palabra de Dios que en el Señor Jesús habitaba o habita toda la plenitud de la deidad. O sea, en esa persona de Jesús, ese hombre de Galilea que caminó, que murió en la cruz por mí, etc., en esa persona habita toda la plenitud de la deidad. Pero también dice la palabra de Dios que nosotros estamos en Cristo. Por lo cual, todo lo que está en Cristo
está en nosotros. No somos Dios, no se equivoque y piense que usted puede salir corriendo a caminar sobre el Océano Pacífico. No. Estamos hablando, sí, que Cristo, en el quien habita toda la plenitud de la deidad, está habitando en nosotros. Por lo cual esas cosas que nosotros decimos que son imposibles es mentira, es un problema de pensamiento, es un problema de falta de crecimiento espiritual, es un problema de ausencia de fe, como dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros la fe la hemos dejado de lado, estamos creyendo más en nuestro humanismo, en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría. A veces escuchamos hasta en los púlpitos, Dios mío santo, que dices que Sócrates decía. ¿Qué está haciendo Sócrates aquí metido? Tenemos toda la palabra de Dios llena de sabiduría y la gente se desvía. Lo que tenemos que es crecer en la fe, aumentar nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los recursos de Cristo son inagotables porque Él es Dios. Y los recursos de Cristo están permanentemente a disposición de los santos. ¿Qué le parece? Señor, no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Imagínese cómo va a escuchar el Señor eso. ¿Cómo? ¿Cómo no puedo? Usted está diciendo que yo le estoy mintiendo. Que lo estoy mandando a hacer algo que para usted es imposible hacerlo. ¿Cómo no puedo? Usted me está poniendo límites a mí, fronteras a mí. ¿Cómo no puedo? Señor, es que yo no estoy capacitado. Aquel hermano que habla más bonito o aquel hermano que tiene, no sé, mejores dones. Y terminamos como Moisés. Señor, manda quien debas, a través de quien debas el mensaje. Yo, Señor, soy tardo, ya estoy viejo, estoy cansado, mejor manda a otra persona. Y yo diciéndole a Dios qué Dios tiene que hacer o qué Dios no tiene que hacer. ¿Puedes contar o no puedes contar conmigo? Yo le digo, Señor, no puedes contar conmigo, pero necesito tus bendiciones, necesito tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Necesito que me apoyes en este asunto de mi trabajo. Necesito que me apoyes, Señor, en mi familia. Necesito que me apoyes, Señor, en el negocito este. Pero no puedes contar conmigo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa actitud de justicia no tiene nada. Eso no es justo. Dios nos está llamando y Dios nos está capacitando. Si un santo no se está conformando a Cristo, no es que no pueda, sino que no quiere. No es que yo he escuchado y yo iba a la iglesia, yo escuchaba los mensajes, pero al final la verdad es que me cansé. Se cansó. Tal vez usted me está viendo desde su casa y usted dice, bueno, es que yo me cansé. Yo ahora me dedico yo tranquilo ahí, pues hago el bien cuando puedo hacerlo. Le pongo atención ahí al Señor cuando tengo oportunidad. Me cansé. Qué bueno que Dios no se cansa de nosotros. Que si nosotros fuésemos infieles, dice, Él permanece fiel. ¿Cómo me cansé? ¿Cómo puede decir usted, mi hermano, mi hermana, me cansé? ¿Cómo se atreve tan siquiera a pensarlo? ¿Cómo se atreve usted a decirle al Señor, estoy cansado, Señor, de la Biblia, estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de la santidad, estoy cansado de buscar servirte, siempre me pagan mal, siempre me critican, siempre? Es que no lo estamos haciendo para que la gente nos aplauda.
estamos haciendo por obediencia y para la gloria de su nombre. ¿Cómo me cansé? Qué actitud más terriblemente irreverente. Cuando los creyentes dicen me cansé, o, aunque no lo digan, actúan como si estuvieran cansados de las cosas del Señor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Les decía, qué texto más precioso para encontrarnos lo que es la relación del creyente y el Espíritu Santo, del Espíritu Santo y del creyente. Romanos capítulo 8, en el verso 28 y el 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no a los que son amados de Dios, sabemos que Dios nos ama, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Con el tiempo se parece usted más a Cristo o no? Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Necesitamos tener hambre y sed de vivir justamente, santamente, piadosamente, buenamente, benignamente. Y el que tiene esa hambre es saciado por Dios, es capacitado por Dios para poder vivir de esa manera. Cada día que vivimos en obediencia es un triunfo que nos acerca a la gloria. Qué lindo va a ser ese momento cuando el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Qué triste sería ese momento que tenga que ir a la gloria y tenga que estar avergonzado delante de su presencia. Porque no tuve hambre y sed de justicia, porque tenía hambre y sed de mundo, y mis principios se desviaron. No hay nada que el Señor no provea en Cristo. Si tenemos hambre y sed de justicia, el Señor va a proveer lo que necesitamos en Cristo. Ahí mismo en el libro de Romanos, pero vámonos al verso 31 y 32, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue el texto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos garantiza que Él sacia el hambre y sed de justicia. Y si usted tiene hambre y sed de justicia, Dios quiere saciarle en esta hora. También el que tiene hambre y sed de justicia, ya para concluir, el que tiene hambre y sed de justicia se aflige de ver la injusticia. El que tiene hambre y sed de justicia se aflige de ver al predicador mentiroso. El que tiene hambre y sed de justicia se aflige de estar escuchando personas que toman el evangelio para sacar provecho personal. El que tiene hambre y sed de justicia se aflige de ver cómo están invitando a las personas a que pacten para poder salir de sus deudas o para poder tener prosperidad. El que tiene hambre y sed de justicia está cansado de estar defendiendo o disimulando lo que supuestamente otros evangélicos están diciendo y que la gente que los miran saben que están engañando. El que tiene hambre y sed de justicia se cansa de esto. Pero no solamente para señalar o murmurar, ese no tendría sentido, sino para hacer lo que conviene. Porque así como ellos están actuando de una mala manera,
el que tiene hambre y sed de justicia, va a estar ahí y va a dar su testimonio. Que todos los demás evangélicos son hipócritas, ok. ¿Y usted qué tiene que decir de mí? Porque si yo vivo de la manera justa que el Señor quiere que viva, es suficiente como para que la gente pueda entender de que no todos son hipócritas, de que hay gente que ama a Dios, de que hay gente que vive para Dios, que se entrega para Él, que está al servicio de Él y que quiere andar en obediencia porque tienen hambre y sed de justicia. Que Dios quiera que los que estamos aquí, los que nos ven desde sus casas, tengan hambre y sed de justicia y que se transformen en cartas escritas por Cristo, leídas por los demás, y que sean luz para que todas esas personas puedan llegar a los pies de Jesucristo. Vamos a orar. Amado y buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por este tiempo, por esta bendición, por tu palabra. Mi bendito Padre, que lo que se ha meditado quede sembrado en el corazón y pueda producir fruto al 100%. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y a todos los que están en sus hogares, mi querido hermano, que el Señor me lo bendiga grande, rica y maravillosamente. Seguimos, si el Señor lo permite, la próxima semana, empezando una nueva bienaventuranza. Y que lo que hemos aprendido, el Señor le dé la gracia, la misericordia y la bondad de ponerlo en práctica en su vida. Que el Señor les bendiga.